Buenos días, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Amén, buenos días. Hoy es viernes ya 25 de noviembre. Viernes 25 de noviembre y continuamos con nuestro devocional de Salmos, 30 minutos aproximadamente de la palabra del Señor, del devocional, de meditar juntos en estos libros tan llenos de riqueza. Son los Salmos, escritos en su gran mayoría por el salmista David, ¿verdad? Y que nos cuenta experiencias que son útiles para nosotros en estos días también. Hoy entramos entonces en el Salmo 53. Salmo 53 dice así, el título está Insensatez y maldad de los hombres. Al músico principal sobre Mahalat, Masquil de David. Amén. El Salmo 53 es bien parecido al Salmo 14, ¿verdad? El Salmo, si nosotros volvemos un poco al Salmo 14, es como si el Salmo 53 fuese el Salmo 14 escrito de nuevo, ¿verdad? Pero corregido algunas cosas o agregada algunas cosas. Dice así, Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón. Entonces el salmista aquí dice en el Salmo 53, dice el necio en su corazón, o sea, no es solamente que lo piense, no dice en su mente, sino que él dice en su corazón. Corazón en la Biblia se refiere a nuestro ser, ¿verdad? Aquello que en nuestro interior. O sea, dice el necio allí en su corazón. No es solamente un pensamiento que pasó por su cabeza, porque hay ideas, conceptos a veces que nosotros tenemos que son pensamientos que pasan por nuestra cabeza. Pero en este momento en esta palabra dice el necio en su corazón. O sea, ¿quién es el que dice en su corazón? El sabio y entendido, el inteligente, el espiritual. No, dice el necio. Necio, ¿verdad? Puede ser colocado ahí también como terco, ¿verdad? Como una persona enceguecida. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, esto es más conocido hoy en día, una palabra más así, no sé, ¿verdad? Una palabra más conocida en estos días para eso ahí es el ateo, ¿verdad? El ateo es aquel que dice en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Y se dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. O sea, el necio dice en su corazón, no hay Dios, y como en su corazón dice, no hay Dios, se corrompió. O sea, se corrompió de abominable maldad. No es solamente el hecho de decir no hay Dios, porque hay mucha gente que dice, yo no creo que exista Dios, Dios no existe para mí, yo soy ateo, ¿verdad? Pero eso no quita de que esa persona haga el bien. Hay gente que hace tiene buenas actitudes, buen comportamiento moral, buen comportamiento con sus vecinos, sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Pero se profesa ser ateo. Pero aquí este hombre que dice aquí el salmista David, aparte de ser necio, aparte de decir en su corazón no existe Dios, es un hombre corrupto que dejó entrar abominable maldad. Cuando hablamos de abominable maldad no es solamente maldad, porque hay mucha gente que son malos, ¿verdad? Mucha gente que deja en su corazón entrar maldad
y 2 por 3 están realizando algunas acciones de maldad. Pero esa maldad no es, como dice la Biblia aquí, abominable. O sea, este hombre aquí necio ya es un hombre que comete maldad, pero en un nivel más alto, de llegar a ser abominable delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y él dice, no hay quien haga el bien. Romanos 1:22, se usa una frase bastante parecida allí en Romanos 1:22, aquí vemos Pablo escribiéndole a los romanos, usando una palabra bastante parecida, dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y reptiles. O sea, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el mismo tipo de persona que hablaba aquí el salmista. Allí en Juan 3:20 dice que ellos no se acercan a la luz porque sus obras son malas. Entonces, el hombre necio que dejó la necedad en su corazón entrar, que dice que no hay Dios, él se corrompe al punto de volverse abominable delante de Dios. Continuando aquí dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Allí, nuevamente usando el ejemplo de Romanos, otra vez Pablo hablando con los romanos, Romanos 3, 10 y 11 dice así, un poquito más adelante lo que leímos, Romanos 3, 10 y 11, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. O sea, el hombre se desvió y aquí él usa una palabra o un término que nosotros lo vemos allí en la Torre de Babel. Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, no hay ni aún uno. ¿Verdad? Eso es muy parecido allí cuando la Biblia nos relata la historia de la Torre de Babel. La Biblia es uno de los pocos casos que dice que Dios miró desde los cielos. Allí en la Torre de Babel dice que Dios descendió para ver qué era lo que estaban haciendo los hijos de los hombres. Aquí dice Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero no lo encontró. No había ni siquiera uno. Allí dice el versículo 4, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos
del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios lo desechó. O sea, el salmista aquí dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. O sea, se volvieron necios, como decía en el inicio, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. O sea, él está hablando de los enemigos, aquellos que atacaban al pueblo de Israel, aquellos que no tenían temor de Dios, de atacar el pueblo de Dios, de atacar el pueblo, la nación de Dios. Y él dice, ellos vendrá temor sobre ellos. Y vemos ese ejemplo en varias ocasiones en la Biblia. Lo vemos en Josué, ¿verdad? Josué cuando, Josué 10:10, vamos a leer allí Josué 10:10, dice así en Josué 10:10, Josué 10:10, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gedeón, en Gabaón, y los siguió por el camino de Sube a Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. ¿Verdad? Allí dice, versículo 9, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgad. Amén. Entonces la Biblia dice que Dios colocó temor, y vemos eso en varios ejemplos. Cuando allí Jonathan ataca a los filisteos con su criado, la Biblia dice que los filisteos, ellos eran, creo que eran los filisteos o los amalequitas, no recuerdo ahora exactamente, pero sí dice la Biblia que Dios colocó temor en el corazón de sus enemigos y se confundieron y huyeron por causa del temor, ¿verdad? Vemos también en Gedeón, cuando Gedeón con 300 hombres van a atacar a los enemigos, aquellos que los perturbaban, aquellos que los atacaban. La Biblia dice que Dios colocó temor en los enemigos también de Gedeón. Entonces aquí dice que Dios colocó en ellos pavor. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Y dice el versículo 6, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Si aquí decía el salmista, aquellos que atacan al pueblo de Israel, Dios le enviará pavor, miedo, serán confundidos, serán asustados. Aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios, Dios colocará en ellos temor, pavor, serán confundidos por haber tocado el pueblo de Dios. Y él dice, después que dice todo eso, después que relata la situación, que el pueblo de Dios estaba siendo azotado por los enemigos, estaban siendo devorados como quien devora pan. Él dice, oh si de Sión, oh si saliera de Sión la salvación de Israel. O sea, Sión, la Biblia cuando habla de Sión habla de Jerusalén, ¿verdad? La ciudad de Dios, la ciudad en este caso de David, que representa la patria espiritual, la ciudad espiritual. Y dice, oh si de Sión saliera la salvación de Israel. Y otra vez usamos aquí la palabra salvación, es traducida como, ¿verdad? Yeshua, Jesús, nuestra salvación. Aquí el salmista decía, oh si de Sión saliera la salvación de Israel. Eso en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros como cristianos podemos decir
De Sión salió la salvación del pueblo de Dios. Hoy nosotros tenemos la salvación. Hoy ya Cristo vino de Sión, ¿verdad? De Sión ya vino nuestra salvación. Y esa salvación se llama Jesucristo, ¿verdad? Esa salvación se llama Jesús, nuestra salvación. Aquel que no solamente nos salva, sino que nos redime, que nos libra, ¿verdad? Salvación aquí no es salvación del infierno, no es salvación para la vida eterna, ¿verdad? Cuando la Biblia usa la palabra salvación, que el Señor es nuestro Salvador, que Él es nuestra salvación, se refiere a la salvación de todo, salvación de la miseria, salvación de la escasez, salvación de las tribulaciones, salvación de las crisis, salvación del problema que pueda estar enfrentando, ¿verdad? De Sión ya salió nuestra salvación y nuestra salvación es Cristo. Aunque usted pueda estar enfrentando un problema difícil, aunque usted pueda estar enfrentando una situación que usted mira a ambos lados y no encuentra la salida, no encuentra la solución para sus problemas, déjeme decirle en el nombre de Jesús, de Sión ya salió la salvación. Y esa salvación, las buenas noticias, las buenas nuevas, es que esa salvación ya vino a su encuentro, que esa salvación ya está presente en su vida, ya está con usted. No importa que usted no vea la solución ya está. No importa que usted no vea una escapatoria para su problema, para la crisis, para el problema que pueda estar enfrentando en este momento. Déjeme decirle, la salida ya llegó, ¿verdad? La salida para ese problema, para esa crisis, para esa dificultad, ya está ahí, ya está con usted, se llama Jesús y Él lo ayudará. Él es su ayudador, Él es su salvación. Oh, gloria a Dios, porque ya de Sión vino nuestra salvación. Para David era un anhelo de su corazón, era una expresión, era un deseo. ¡Ay, si de Sión viniese la salvación de Israel! Estamos desesperados, estamos azotados, estamos siendo devorados como quien devora pan. Nuestros enemigos están atacándonos y destruyéndonos. Y Él coloca una expresión, un deseo de su corazón. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. ¿Verdad? Hoy podemos decir gracias, gracias Señor, porque de Sión vino nuestra salvación, porque hoy tenemos salvación en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y Él dice, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. ¿Verdad? Otra vez, Dios ya hizo volver de la cautividad a su pueblo. Esta cautividad que David habla no es la cautividad de Babilonia, que sucedió mucho después. La cautividad aquí, si leemos todo el contexto de este salmo, habla de la cautividad por la necedad, la cautividad por la ceguera espiritual. Porque lo que decía el salmista allí en el inicio, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces, aquí para nosotros poder entender el final del Salmo 53, cuando él dice, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. ¿Cuál era esa cautividad? La ceguera, la maldad, que no había ni uno que hiciese el bien, que se habían vuelto contra Dios, que se habían desviado a una contra Dios, ¿verdad? Y habían comenzado a hacer iniquidad. Y el salmista dice, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, gloria a Dios, porque hoy
ya el Señor está haciendo en todas las naciones alrededor del mundo. Dios está haciendo volver su pueblo de la cautividad. Y no solamente cuando hablamos de eso, no hablamos de los hebreos que están siendo libres, que están volviendo a la nación de Israel, ¿verdad? Que se constituyeron como una nación, sino que está hablando del pueblo, ¿verdad? Del pueblo de Dios que Dios está levantando, de aquellos necios, de aquellos que dicen que no hay Dios, ¿verdad? Que se están volviendo a Dios y Dios está quitando la cautividad de su vida. Dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Nos gozaremos y nos alegraremos porque Dios está quitando la cautividad de Israel. ¿Verdad? Y aquí en este caso estamos hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? De la nación espiritual. Amén. Que en estos días el Señor pueda abrir nuestros ojos. Que en estos días el Señor pueda librar, ¿verdad? De toda cautividad, ¿verdad? De toda ceguera espiritual, de toda necedad espiritual. Que el Señor pueda hacer volver, ¿verdad? De toda ignorancia espiritual. Aquellos que cayeron, aquellos que se desviaron, aquellos que se perdieron del camino y que hoy dicen no hay Dios, pero que un día lo conocieron. Amén. Déjeme orar, bendecir tu día, bendecir tu vida, Padre. En el nombre de Jesús, yo quiero en esta mañana bendecir la vida de tus hijos, de mis hermanos. Padre, líbranos de toda cautividad, líbranos de toda ceguera, líbranos de toda necedad, líbranos de toda ignorancia, Dios. Líbranos de toda cautividad. Padre, que en esta mañana, si alguien que me está escuchando, tal vez se desvió de tus caminos, tal vez dejó la ignorancia entrar en su corazón, la necedad, y llegó a un punto de decir, Dios no existe, Dios no se importa conmigo, si Dios no está presente en mi vida, Dios no me ama, Dios no se preocupa por mí. Dios, en otras palabras, Dios no existe. Que en este momento el Señor, el Espíritu Santo Dios, pueda tocar ese corazón duro, endurecido, y quitar toda venda de sus ojos, toda venda de su corazón, toda ceguera espiritual. Padre, si hay alguien que en este momento se encuentra debilitado, débil espiritual, tal vez si no desistió, si no paró los caminos del Señor, tiene deseos de parar. Que en este momento la fuerza, la alegría del Señor, que nuestra fortaleza venga sobre esta vida, fortaleciéndola, abriendo sus ojos, quitando toda ceguera espiritual y haciéndolo volver nuevamente a tus caminos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, yo bendigo la vida de tus hijos. Yo bendigo su entrada, su salida. Yo bendigo a aquellos que están trabajando o están yendo a sus trabajos. Yo bendigo a aquellos que trabajan en sus hogares, aquellas hermanas que son amas de casa, ¿verdad? Que cuidan allí de su hogar. Padre, bendícelas, dale sabiduría, gracia, favor, renueva su fuerza. Padre, yo bendigo a aquellos que están estudiando, yendo a estudiar. Bendice sus vidas, líbralo de toda mala influencia, líbralo de toda mala amistad, líbralo de aquellas personas que los apartan de tus caminos y que en vez de acercarlos a ti, los apartan de ti, Señor. Libra a nuestros jóvenes, libra a nuestros niños de toda enseñanza del infierno. Padre, libra, Señor, nuestros jóvenes, Señor, de toda ceguera, Señor, de ser embriagados con este mundo y con las cosas que este mundo les pueda ofrecer. Guarda la vida de nuestros jóvenes, Señor, y levanta una generación de adultos, jóvenes y niños apasionados por ti. Señor, líbranos de toda necedad, líbranos de toda ceguera espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén, Jesús. Amén. Amén, que el Señor me los bendiga mucho. Un gran abrazo. Nos vemos el martes entonces
estaremos juntos nuevamente para compartir 30 minutos, ¿verdad?, del devocional de Salmos. Amén, que el Señor los bendiga. Chau, chau, que pasen bien. Nos vemos, bendiciones para todos. Declaro un día bendecido, un día de victoria, un día de conquista sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Chau, chau, que pasen bien.